continuar, mis hermanos, con el estudio del libro del profeta Joel. Este día vamos a estudiar la tercera parte. Pero antes de comenzar me gustaría hacer una aclaración. Cuando se estudia un pasaje relacionado al futuro, nadie puede presumir que tiene la última palabra en relación a esa porción, a ese pasaje. Pero sí podemos decir algunos asuntos generales en relación a la palabra tanto profética como palabra apocalíptica. ¿Cuál es la diferencia también de estos dos asuntos? O si hay alguna diferencia. La palabra profética es aquella en la cual Dios insta a su pueblo a volver a su camino. El Señor observa que su pueblo se ha desviado de la voluntad preciosa y maravillosa de Él y ha comenzado a vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su antojo. Y entonces el Señor envía a un profeta con la finalidad de que el pueblo, con el mensaje que va a recibir de este profeta o esa palabra profética, puedan regresar una vez más al camino, a la voluntad de Dios. La palabra apocalíptica tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Dios que está siendo fiel, firme al Señor, está sufriendo determinada situación, tribulación, determinado asunto que les está afectando y que ellos sienten o piensan que no van a resistir hasta el final. Entonces la palabra apocalíptica tiene que ver con el hecho de que el Señor da una palabra de ánimo a su pueblo. El Señor le dice: ánimo, esto ya va a terminar, está pronto, sigan adelante, no desmayen, no desfallezcan. Entonces esa es la diferencia a grandes rasgos de lo que es la palabra profética y la palabra apocalíptica. Muy bien, habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar entonces con el estudio del libro del profeta Joel. Los israelitas pensaban que el día del Señor era un acontecimiento que iba a ocurrir en contra de sus enemigos. Y ellos pensaban esto por algunos asuntos que caracterizaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Por ejemplo, el llamamiento de Abraham es muy importante. El pueblo de Dios nace de los lomos de Abraham, al cual Dios llamó desde allá de Ur de los Caldeos y le hace una promesa que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, que iba a ser de él una gran nación. Y francamente, esa promesa se ha cumplido en la persona de Jesucristo. El hecho de que Él vino, vivió entre nosotros por aproximadamente 33 años, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria para justificación. Esa promesa entonces ya se ha cumplido en Cristo. Y también la promesa de hacer una gran nación de Abraham es una realidad también, no solo para Israel, sino que también para la iglesia. La palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe que la iglesia es el Israel de Dios. Pero continúa también la historia desarrollándose y el Señor libra a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Después de haber pasado 430 años en esclavitud, el Señor manda a Moisés y le da libertad de la esclavitud de Egipto. Entonces el pueblo de Dios es sacado de la esclavitud y luego es introducido dentro de la tierra prometida por Josué, y es un pueblo que el Señor ha dado mucha bendición. Entonces ellos pensaban que ese día terrible, asombroso del Señor
iba a ser únicamente para sus enemigos. Pero Joel, mis queridos hermanos, presenta algo aterrador para Israel. En estos tiempos de angustia se promete salvación también para el que invoque el nombre del Señor. El Señor dice: Israel, Judá va a sufrir calamidad. Sin embargo, en medio de esa calamidad, en medio de esa desgracia, va a haber salvación para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Esa promesa, mis queridos, también es aplicable a nosotros en nuestros días. Fuimos salvos cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos perdón de pecados y hemos sido enriquecidos con el don del Espíritu. Voy a dar lectura a Joel capítulo 2 del versículo 18 al versículo 32. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y le respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia la tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. Voy a dejar la lectura hasta aquí, pero vamos a pasar entonces al primer asunto que encontramos. No es que no vamos a leer el pasaje, claro que sí, pero lo vamos a ir leyendo a lo largo del estudio. Y encontramos entonces en estos primeros versículos que el Señor va a cambiar la tristeza de los suyos en gozo. Aquí la profecía de Joel cambia dramáticamente y pasa de profetizar castigo de Dios a anunciar derramamiento del perdón y bendición de Dios. Por supuesto, esto sucedería solo si el pueblo buscaba vivir de la manera que Dios quería que lo hicieran, renunciando a sus pecados. Es que, mis queridos, donde hay arrepentimiento hay esperanza. El Señor da perdón, y eso es lo que encontramos en el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Es que, mis queridos hermanos, Dios puede arrepentirse del castigo y cambiarlo por bendición si hay un arrepentimiento sincero y puro, nacido del corazón. No basta con rasgarse las vestiduras externas, es necesario rasgarse el corazón, mostrar actitudes de amor y misericordia, pues bueno y misericordioso es Dios para con nosotros. ¿Recuerdan el llamado que el Señor le hace en el estudio que tuvimos la semana pasada? En el versículo 12, Él les dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rasgue el que sea en corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie su parecer y deje tras de sí una bendición. Y les recuerdan que les dice a los sacerdotes: lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. La súplica del pecador, mis queridos hermanos, debe ser: sálvanos, buen Señor. Es que Dios está listo para socorrer a su pueblo y espera ser bondadoso. Dios no quiere expresiones mecánicas o superficiales. El Señor demanda un arrepentimiento genuino, sincero, de corazón, un arrepentimiento. Dejar ese camino de maldad y volver a hacer la voluntad de Él. Los judíos experimentaban su dolor rompiendo sus vestidos, pero Dios demanda un corazón contrito y humillado. Y entonces viene la promesa de que Él dará sustento. Es lo que dice el versículo 19.
Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan. Miren qué bendición. Recuerdan que acaba de pasar un desastre. Habían pasado 4 plagas de langostas que habían dejado arrasado el país. Entonces el Señor dice en su misericordia que Él los va a sustentar. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Luego en el versículo 23 le dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El Señor promete que una vez más la naturaleza iba a funcionar de una manera natural, ya que ellos se han vuelto al camino del Señor una vez más. El versículo 24 continúa dándoles esa buena noticia a ellos. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y el 25: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor había utilizado esta plaga de langostas, estas 4 plagas de langostas, para hacerles ver que ellos se habían alejado del Señor. Entonces, ahora que el pueblo demuestra una actitud diferente, una actitud de volver sus ojos, su corazón al Señor, el Señor les va a restituir todo eso que se perdió. Y continúa diciendo el versículo 26: comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca más serán tenidos de menos, dice el Señor. Volvamos al versículo 19, la segunda parte: y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y dice también que habrá armonía entre la naturaleza, versículo 21 y 22. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto. ¿Recuerdan cómo hace una descripción en los versículos anteriores el profeta Joel de cómo los animales estaban sufriendo porque no había lluvia, las ovejas, el ganado moría de sed? Pero ahora el mismo ganado y la misma naturaleza iba a estar en armonía también, y los animales del campo iban a tener suficiente también alimento y agua para poder saciar su necesidad de comida y de beber agua. Joel entonces contrasta el temor al castigo de Dios con el gozo de la intervención de Dios. El pecado acarreará castigo en el día del Señor, y solo el perdón de Dios brindará regocijo. A menos que usted se arrepienta, su pecado traerá como resultado el castigo. Permita que Dios intervenga en su vida y se podrá regocijar en ese día, ya que no tendrá nada que temer. En el versículo 27 encontramos algo precioso, y encontramos que el Señor manifiesta que ese día, o que Él está en medio de su pueblo. Vean lo que dice el versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo. El Señor allá en el Antiguo Testamento estuvo presente por medio del Shekinah. Ahora en el Nuevo Testamento observamos que por un breve tiempo, unos 33 años, el Verbo hecho carne habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo habitó en medio de la humanidad, se hizo hombre. El Dios Todopoderoso se hizo hombre, el hombre Dios, Jesucristo el Señor. Y hasta el fin de esta dispensación, el Espíritu Santo está en la iglesia, en cada creyente. El Señor ha acompañado a su pueblo a través de
toda la historia. Allá en el desierto, en una nube, recuerdan desde el momento que el Señor saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Luego, cuando están en el Sinaí, desciende la presencia de Dios en forma de una nube, truenos y relámpagos. Cuando Moisés ya construye el tabernáculo de reunión, la nube desciende como para indicar al pueblo que el Señor está en medio de su pueblo. Ahora, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo hace un fuerte llamado a los hermanos en la ciudad de Corinto. ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, vea lo que dice el versículo 16 del capítulo 3. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y las mismas palabras del Señor Jesús, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de mi pueblo. El Señor está en medio de nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, yo sé que la situación en estos días de pandemia, de fuertes lluvias, de situaciones catastróficas a nivel de todo el mundo, hay angustia, hay dolor, hay muerte, pero el Señor está con nosotros. Y pase lo que pase, como dice Pablo a los hermanos en la ciudad, a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Aunque el Señor nos llame a su presencia, estaremos siempre seguros en las manos del Señor. No tenemos por qué entonces estar afligidos, afanados. El Señor está con nosotros, pase lo que pase. No nos dejará ni nos desamparará ni un tan solo momento. Aunque sea la muerte, como ya dijimos, que venga a nosotros, en Él estamos seguros por la eternidad, porque Él pagó el precio, Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Él murió por su pecado y murió por mi pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Él. Y Él mora con nosotros, está en nosotros, permanece en nosotros, estamos seguros en Él. El Señor da su espíritu a los que son suyos, y es lo que dice el versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mis queridos hermanos, esta porción de la Escritura, el apóstol Pedro separa el día de Pentecostés y dice que es el cumplimiento de esta palabra. En el día de Pentecostés esta palabra se cumple. El mismo Pedro en ese sermón que da con fuego lleno del Espíritu está afirmando que eso ha pasado. Es que, mis queridos hermanos, los últimos días ya han empezado con la primera venida de Cristo y con el establecimiento de la iglesia. Por supuesto, la vieja era todavía está desarrollándose, pero ahora el pueblo escogido de Dios ya no toma la forma de una nación, sino la de una iglesia internacional cuyos límites son marcados por la fe y no por la raza. Por eso es que dice el Señor, toda carne, sí, todavía es Israel, pero un Israel más grande. Pedro citó este pasaje en el día de Pentecostés, como ya dijimos. El derramamiento del Espíritu predicho por Joel ocurrió allá en Pentecostés. Y como ya hemos dicho, el siglo venidero ya ha comenzado, pero todavía falta el desenlace final. Y es lo que nos dice el versículo 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Los versículos 30 y 31 parecen sugerir que el derramamiento del Espíritu es otra de las señales o manifestaciones del día de Jehová. Y después de esto, es decir, después del versículo 28, esta es la frase que introduce la sección final: derramaré.
Después de esto, alude a una dádiva, a un regalo abundante por parte de Dios. Al igual que las lluvias reales cayeron en magnitud suficiente como para restaurar la tierra desnuda y agotada, después de haber pasado aquella peste de langostas, y también alimentó los arroyos y los ríos secos, lo mismo sucedería con el derramamiento del Espíritu Santo. Toda carne. El Señor se refiere aquí a todo tipo de personas, no a todo individuo, por supuesto, sino a todos los llamados de su nombre nada más, que están dispersos por todo el mundo. Al igual que el arrepentimiento del versículo 16, incluía tanto a los más jóvenes, recuerdan, como a los más viejos, incluso a los niños de pecho, a los más ancianitos, a los que estaban recién casados. Así el derramamiento del Espíritu alcanza a todas las edades, a gente de todas las capas sociales, tanto hombres como mujeres. Profetizarán significa proclamar los propósitos de Dios sobre las cuestiones humanas. Ya hablamos un poco acerca de lo que significa la palabra profética. Sueños y visiones, la forma como usualmente se comunicaban las profecías en los tiempos del Antiguo Testamento. El mensaje aquí consiste en que el ministerio profético no seguiría siendo privilegio de unos pocos, sino un atributo que hasta los jóvenes poseerían. Siervos y siervas, alude a los esclavos. Esto no tiene precedente, mis queridos hermanos. En el capítulo 2 de Hechos, Pedro ve el derramamiento del Espíritu Santo durante el Pentecostés como la consumación, como ya les dijimos, de esta profecía. Los judíos esperaban que el reino de Dios iniciara librándolos del yugo opresor del imperio, e incluso Juan el Bautista tiene duda y manda a preguntar a uno de sus discípulos cuando él estaba en la cárcel, manda a preguntarle al Señor, ¿eres tú o esperaremos a otro? Incluso él tiene duda acerca de esta cuestión. Pero veamos lo que dice Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el viento de una ráfaga y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar a su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Y entonces empieza a hacer un listado de personas, de los lugares de donde habían venido estas personas y que estaban escuchando el mensaje glorioso del Evangelio en sus idiomas originales, en sus lenguas maternas: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Y vean lo que ellos dicen con exclamación: todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua, en su idioma materno, las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban qué significaría esto. Ante esta pregunta, vean lo que ocurre. Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán.
Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego de nube. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande, esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro está citando las palabras del profeta Joel y está diciendo que en ese momento se está cumpliendo. Pero también observamos que falta una parte, todavía falta una parte muy importante de este cumplimiento. Y es cuando nosotros seamos glorificados, cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros seamos transformados, los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos seremos arrebatados. Esa parte todavía está pendiente y es lo que nos enseña Pablo en su carta de 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Nosotros, mis queridos, tenemos esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, mis queridos hermanos, esto precioso, esto maravilloso va a ocurrir. Eso mortal se vestirá de inmortalidad. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros seres queridos que han muerto confiando plenamente en Cristo van a ser resucitados en cuerpos glorificados en ese día precioso, el día del Señor. Luego los que estamos vivos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para que encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con Él, con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¡Qué bendición! Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. El día del Señor está cerca. Y vamos a ser transformados a la imagen misma de Jesucristo. Estos cuerpos mortales, estos cuerpos de debilidad serán transformados en cuerpos glorificados para estar siempre con el Señor. Pero también en el versículo 32 encontramos que el Señor promete salvación a todo el que le invoque. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, de Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. En el monte de Sión, en Jerusalén, allí la salvación se consumó. En este periodo y antes de que ocurra el juicio terrorífico se salvará solo el que invocare el nombre del Señor. Es decir, los que permanezcan o los que pertenezcan a la comunidad que el Señor ha llamado, a la comunidad teocrática. Los invocadores y adoradores del nombre del Señor Jesucristo. Es impresionante ver cómo el castigo y la misericordia van de la mano. Joel había dicho que si el pueblo se arrepentía, el Señor lo salvaría del juicio. En medio del juicio y en medio de la catástrofe, por lo tanto, algunos serían salvos. La intención de Dios no es destruir, sino restaurar. Sin embargo, debemos aceptar su salvación o ciertamente pereceremos juntamente con los que no se arrepintieron. Pero habla de la salvación en el monte de Sión, en Jerusalén. Queridos hermanos, el lugar donde se efectuó la salvación de la humanidad. Cristo nuestro Señor fue crucificado allí. Y habla del remanente, aquellos que son salvos, aquellos que tienen el llamado en el nombre del Señor. El remanente, el cual el Señor Jesús ha llamado para formar su pueblo.
Fuimos salvos, mis hermanos, cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo el perdón de pecados, y hemos sido enriquecidos con el don del Espíritu. Qué bendición poder estudiar estas cosas y poder hacer un llamado a aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo, que no han abierto la puerta de su corazón para que puedan invitarlo a formar parte de su vida, reconociendo que han pecado, que son pecadores y que necesitan un Salvador, reconociendo que Él murió en la cruz en lugar de su pecado para que ahora pueda acercarse a Él, pero que no quedó en esa tumba fría, sino que al tercer día resucitó con poder y gloria. Quiero hacer una oración en este momento. Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos ante tu presencia agradecidos contigo por tu palabra, sabiendo que es viva y eficaz, sabiendo que nos hace un llamado tanto a los que estamos caminando contigo, para que sigamos firmes, para que no desmayemos, como para aquellos que se han desviado de tu camino y para aquellos que no te conocen, que puedan abrir la puerta de su corazón y puedan buscarte, sabiendo que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en su lugar, el justo por los injustos, y sabiendo que solamente en Jesucristo hay perdón de pecado. Gracias, Señor, por esta reflexión en tu palabra. Te suplico que tú bendigas a tu iglesia, Señor, que tú, Señor, hagas provisión y que nos guardes siempre en el hueco de tu mano. Ayúdanos también a poder servir a aquellas personas que están en necesidad, con nuestros bienes, con las cosas que tú nos has dado, para que estas personas puedan sentir también el amor de Cristo en su vida. Guárdanos en el hueco de tu mano siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.